Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios de la semana 14 del día 3, del quinto año de secundaria. Veamos la situación que nos presentan en este caso. La situación nos dice: una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferente altura. Hoy en día todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida o adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 a 15 grados respecto a la horizontal. Actualmente en el Hospital Nueva Esperanza están construyendo una rampa lineal, cuya altura será de 1,5 metros al final de ella. A partir de esta situación responde: si deseamos construir una rampa con un ángulo de inclinación de 15 grados con respecto a la base horizontal, ¿cuál será la longitud de la rampa tomando en cuenta ese ángulo de inclinación? ¿Se puede representar de manera matemática esta situación y su resolución? Vamos a ver. En la situación nos dice que vamos a construir una rampa, ¿ok? Y lo vamos a graficar de esta manera. Tenemos aquí la base horizontal y vamos a construir una rampa de la siguiente manera. El grado de inclinación va a ser igual a 15 grados y la altura de la rampa va a ser igual a 1,5. Lo que nos están pidiendo es hallar la longitud de la rampa, X. Esa longitud es la que vamos a hallar. Entonces, comencemos. Para ello vamos a ver qué son las razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo vamos a tener un ángulo alfa. El triángulo va a tener lados A, B y C. Las razones trigonométricas son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno de alfa va a ser igual a la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Veamos el triángulo. El cateto opuesto de alfa, ¿quién es? A. Y la hipotenusa, ¿quién es? El lado más grande. Es el que está frente del ángulo 90 grados, que es C. Ok, por lo tanto, la hipotenusa va a ser C. A sobre C. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es aquel lado que está al costado del ángulo alfa, que es el lado B. Y la hipotenusa sabemos que es C, entre C. Ahora veamos la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto de alfa, ¿quién es? A. Y el cateto adyacente sabemos que es B. Bien. Ya tenemos el seno, coseno y la tangente. Ahora hallemos la cotangente. La cotangente de alfa es la inversa de la tangente de alfa. La tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si la tangente era A sobre B, la cotangente va a ser igual a B sobre A. De la misma manera, la secante. La secante es la inversa del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y si el coseno de alfa era B sobre C, la secante va a ser igual a C sobre B. Y de la misma manera, la cosecante es la inversa del seno. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Si el seno era A sobre C, la cosecante va a ser igual a C sobre A. Ya tenemos las 6 razones trigonométricas, las cuales vamos a usar para hallar nuestra situación. Ahora veamos algunos triángulos notables. Los más conocidos: el triángulo de 30-60, el triángulo de 45 y el triángulo de 37 y 53. Los más conocidos. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo de 37. Tenemos un lado que conocemos que es 16 y un lado que queremos hallar que es X. ¿Ok? Y vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a dividir entre lo que queremos sobre lo que tenemos, y esta va a ser igual a la razón trigonométrica que forman ambos con respecto al ángulo. Vamos a ver, lo que quiero es X sobre lo que tengo es 16, entre 16 va a ser igual a la razón trigonométrica. X, que viene a ser para nosotros la hipotenusa, y 16, que viene a ser
el cateto adyacente con respecto al ángulo que estamos trabajando, ojo, es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es la hipotenusa entre el cateto adyacente? Vamos a ver, ahí tenemos nuestras razones trigonométricas y buscamos qué razón trigonométrica es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es la secante. Por lo tanto decimos que x sobre 16 va a ser igual a la secante ¿de qué ángulo? De 37. Ahora veamos, como estamos trabajando con el ángulo de 37, vamos a usar este triángulo, el triángulo notable de 37 y 53. Por lo tanto decimos x sobre 16 va a ser igual a la secante. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa 5K entre cateto adyacente 4K. Por lo tanto, 5K sobre 4K. Ahora resolvemos todo esto. Simplificamos K con K. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 16, 4. Ahora multiplicamos 4 por 5, 20. Por lo tanto, x va a ser igual a 20. De esa manera hallamos lo que estamos buscando, el lado x. Pero también podríamos resolverlo de otra forma. Veamos. El lado que conocemos es 16. Que es el cateto adyacente a 37. Y el cateto adyacente de 37 es 4K. Igualamos entonces 16 va a ser igual a 4K. 4 pasa a dividir a 16. Por lo tanto, 16 entre 4 va a ser igual a 4. K va a ser igual a 4. Ahora, ¿qué queremos hallar? La hipotenusa, que es x. Por lo tanto, x va a ser igual a la hipotenusa, que es 5K. X va a ser igual a 5K. Pero sabemos cuánto vale K. K vale 4. Lo multiplicamos. Por lo tanto, x va a ser igual a 5 por 4, que es 20. Decimos que nuestra hipotenusa, x que queremos hallar, es igual a 20. Y aprovechando eso también podemos hallar el otro lado, el cateto opuesto a 37. ¿Cuánto sería? El opuesto de 37 es 3K. 3K. Ya sabemos cuánto vale K. 4. Multiplicamos. 3 por 4, 12. Por lo tanto, el cateto opuesto a 37 va a ser igual a 12. Y así es como hallamos los lados de un triángulo rectángulo, utilizando los triángulos notables. Ahora vayamos a nuestro caso. Queremos hallar x, que es la longitud de la rampa. Tenemos la altura de la rampa, que es 1,5. Tenemos un grado de inclinación de la rampa con respecto a la base horizontal, que es 15 grados. Y para ello también tenemos un triángulo notable, que es de la siguiente manera. Ahora resolvemos con el primer caso. ¿Qué nos decía? Lo que quiero sobre lo que tengo va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo que estamos trabajando. Vamos a poner aquí las razones trigonométricas para recordar. Ahora, lo que quiero es x. Entre lo que tengo es 1,5. Va a ser igual a la razón trigonométrica que forman estos dos. X es la hipotenusa. 1,5 es el cateto opuesto a 15. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto? Es la cosecante. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Por lo tanto decimos x entre 1,5 va a ser igual a la cosecante de 15, del ángulo que estamos trabajando. Entonces, x entre 1,5 va a ser igual a cosecante de 15. Ahora vemos nuestro triángulo notable. Cosecante es hipotenusa, 4K. Entre cateto opuesto, el opuesto de 15, ¿quién es? Raíz de 6 menos raíz de 2, todo por K. Y lo dividimos entre eso. Raíz de 6 menos raíz de 2 sobre K. Simplificamos K con K. Ahora sacamos raíz cuadrada de 6 y raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 6, 2,45, menos raíz cuadrada de 2, 1,41. Y lo demás queda igual por el momento. Entonces, ahora sí, despejamos x. 1,5 pasa a multiplicar a 4. 1,5 por 4 es igual a 6. Entre 2,45 menos 1,41 va a ser igual a 1,04. Haciendo esa división, x va a ser igual a 5,76. Por lo tanto, ya hemos hallado la medida de la rampa, que es x. ¿Cuánto vale? 5,76 metros. Ahora hallemos con nuestra segunda forma, que es igualando. Sabemos cuánto es el cateto opuesto a 15. En este caso, ¿qué es nuestra altura? 1,5. Y el cateto opuesto
de nuestro triángulo notable, el cateto opuesto a 15 es raíz de 6 menos raíz de 2, todo por k. Igualamos eso entonces, de la siguiente manera. Pero ya sabemos cuánto vale raíz de 6 menos raíz de 2. Aquí tenemos raíz de 6 menos raíz de 2. Raíz de 6 es 2,45, raíz de 2 1,41. Restando sería 1,04. Por lo tanto, decimos que raíz de 6 menos raíz de 2 va a ser igual a 1,04 por k, va a ser igual a 1,5. 1,04 pasa a dividir a 1,5. Por lo tanto, k va a ser igual a 1,44. Ya tenemos el valor de k. ¿Qué queremos hallar? X. X, que es nuestra hipotenusa, va a ser igual a la hipotenusa también del triángulo notable, de 15 grados, que es 4k. Igualamos. X va a ser igual a 4k. Ya sabemos cuánto vale 4k, 1,44. Lo reemplazamos. 4k por 1,44. Por lo tanto, X va a ser igual a 5,76. Y de esta forma también nos resulta que X vale 5,76 metros, como en el caso anterior, que también hallamos el mismo resultado. Imaginemos que no conocemos el ángulo, vamos a poner un ángulo alfa. Por lo tanto, X a qué sería igual. 1,5 pasa a multiplicar. X por lo tanto va a ser igual a 1,5 por cosecante de ¿qué? De alfa. De la siguiente manera. Podemos tener de esta forma si no conocemos cuánto vale el ángulo. Y bueno amigos, eso ha sido todo con respecto a la situación número 1 del quinto grado de secundaria de la semana 14, día 3. Nos vemos, hasta pronto.